¿Qué tal, apreciables colegas? Muy buena noche tengan todos y todas ustedes. En verdad es un placer coincidir en este espacio en el que justamente se persigue la posibilidad de reflexionar en torno a diversas temáticas relacionadas tanto con la psicología como específicamente con la psicología clínica y la tanatología. Por tanto, hemos optado justamente por nombrar a este espacio como el Areópago, y la pretensión se relaciona con esa posibilidad de poder llevar a cabo una especie de interacción con el ponente, que de alguna manera sabemos que tiene, bueno, los ponentes que vamos a estar presentando reúnen cierto grado de calidad en cuanto a la experiencia que han tenido en los diferentes ámbitos institucionales y de igual manera en cuanto a su formación académica, ¿no? Por lo tanto, servicios integrales especializados en psicología y tanatología les dan la más cordial de las bienvenidas. En verdad es un placer tener a colegas de distintos estados de la República. Afortunadamente encontró resonancia este lanzamiento del Areópago. Esperemos que abone a su formación académica. Y por ahí, como ya les comentaba, el objetivo tiene que ver con el diálogo, ¿no? La ponente nos presentará como una propuesta en torno al campo en el que ha desarrollado cierta experiencia, y desde ahí el objetivo tiene que ver con que interactuemos, con que cuestionemos, inclusive se trata de formar algunos planteamientos enmarcados en el campo de la psicología y de la tanatología, ¿no? Por lo tanto, les doy la más cordial de las bienvenidas a la ponente del día de hoy, que justamente se trata de la maestra María Eugenia Huertas Jiménez. Ella estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México y Enfermería en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde brindó sus servicios hasta 1997. Desde el año 2010 se ha dedicado al estudio de la tanatología, cuidados paliativos, psicooncología, terapia breve, terapia narrativa. Colaboró para Fundación Teletón México como coordinadora de acompañamiento del área humanista y tanatología. Ha sido tallerista y conferencista en diferentes entidades académicas. Actualmente estudiante del diplomado en logoterapia por el Instituto Mexicano de Tanatología y Cuidados Paliativos. Y en este sentido, prácticamente nuestra ponente nos abordará el tema relacionado con los cuidados paliativos y a propósito de qué tanto nos está convocando la pandemia actual, pero finalmente sabemos que la pandemia solamente es un pretexto para poder continuar reflexionando, así que le cedo la palabra a la maestra María Eugenia Huertas. Adelante, maestra. Listo. René, muchas gracias. ¿Me escucho bien por ahí? Bien, pues muchas gracias. Gracias por cederme la palabra. Buenas noches, sí se escucha. Gracias. Gracias por la presentación, apreciable maestro René. Agradezco de manera especial a Sistemas Integrales especializados en psicología y tanatología la invitación para abrir este espacio académico, el Areópago. En este sentido, felicito ampliamente a Sistemas Integrales por dar una nueva plataforma de reflexión,
de compartir saberes, de encontrarnos en el discurso, de incluso de deconstruir verdades. Esto que hoy nos convoca, deseo que sea para bien de todos los que hoy participan como asistentes, como coordinadores, y yo misma. Auguro un gran éxito, mi querido René, mi querido Jesús, para que todo esto abone en mucho a todos los profesionales dedicados e interesados en el tema del humanismo y en el acompañamiento, mirando otros contextos. Desde luego, desde mi privilegio, sentada aquí frente a la computadora, tengo hoy la voz de muchos y muchas que han sido partícipes en mi formación. Así que reitero mi agradecimiento, querido René. Sin más, daré inicio a lo que hoy me convoca. Desde mi experiencia un poco narrada por el maestro René, participando en diferentes instancias, ya como voluntaria incluso, como colaboradora en otro momento, como clínica en otro momento también en otra instancia, me he ido formando en ciertas condiciones que han generado para mí experiencia que hoy me gustaría compartir. Seguramente en la ponencia ustedes encontrarán ciertos aspectos técnicos a los cuales estoy completamente abierta para poder especificar en determinado momento. Y sin más, me gustaría comentar que para quienes no están familiarizados con el tema de cuidados paliativos, el tema de la ponencia debió haber sido un tanto pretencioso o un tanto ambiguo. Sin embargo, quiero decirte que efectivamente el tema surgió a partir de una lectura de placer del buen amigo español Javier Moro en su libro A Flor de Piel, en donde es una narrativa completa sobre las vicisitudes que se vivieron durante la epidemia por sarampión y las vicisitudes también vividas para cuando se efectúa la vacunación en nuestro país. Y entonces, en este libro se encuentra un discurso bastante noble, muy generoso, que está teniendo el ahora conocidísimo doctor Balmis, Javier Balmis, con su padre, en donde Javier Balmis era bastante allegado al padre, el doctor en ese momento, le gustaba de acompañarlo, le gustaba de participar en las labores médicas de su padre, y al recibir incontables pacientes en los que ya no se tenía como muchos recursos para tener otra posibilidad curativa, el padre justamente le hace esa reflexión. Si no puedes curar, alivia, aliviar en el sentido de aliviar el sufrimiento, y si no puedes aliviar el sufrimiento, pues solamente acompaña. Es de ahí de donde deriva este título. Espero no sonar un tanto cuanto ambiciosa. No hace otra referencia más que el contexto de los cuidados paliativos. Si bien es cierto, podría referirme específicamente al material que ahora he preparado justamente para ustedes. Sin embargo, no me gustaría dejar pasar este espacio para dejar un poco cabida a la reflexión en este contexto en el que estamos viviendo. Si bien es cierto, a partir del 30 de marzo del 2020, es decir, ya a casi un año, se decreta por las instituciones gubernamentales emergencia sanitaria, y con este decreto lo que ocurre es que el sistema de salud mexicano se fragmenta. ¿Qué quiere decir con esto? Que se abre en dos sentidos desde el punto de vista metafórico todo el contexto que estaba en ese momento emergiendo, tomando una firme postura, que era la infección por
por la COVID-19 y por otro lado la visibilización de un entorno sanitario de por sí ya maltrecho. Fuera de filias y fobias, a mí no me gustaría establecer una postura ni política ni de ningún otro contexto más que el real. Y todo lo que hoy diga seguramente me quedaré al margen exclusivamente. La realidad nos ha superado en mucho, desde el punto de vista de que la otra fragmentación de la que yo hablaba es que todo este grupo de pacientes que comúnmente era abordado para seguimientos en enfermedades no transmisibles, como son las enfermedades metabólicas, diabetes, pacientes con enfermedades renales, pacientes con complicaciones en evoluciones crónicas y largas de la enfermedad, se quedaron suspendidos los tratamientos. Lo mismo ocurrió un poco con todo tipo de atención a la discapacidad. Ya veremos en nuestras láminas posteriores cómo en los grupos de pacientes ubicados en pediatría se quedaron al margen y ya no pudieron recibir tratamiento. Simplemente se vuelca toda la atención médica hacia los pacientes con COVID, infectados con COVID. Y ciertamente de ahí se derivan toda nuestra reflexión, la que hoy les presentaré, como una propuesta, si bien es cierto, como una propuesta terapéutica que ya se está llevando a efecto en otros países, que quizá acá en México va de a poco porque nos ha rebasado en mucho el sistema sanitario, se ha quedado pues en algunas ocasiones solamente al margen de la atención de los pacientes. Así que, pues bueno, veremos que si curar ya no es posible o si curar a veces a lo mejor es un poco más acorde a este ejercicio tanatológico, el acompañar al familiar que hoy por hoy está quedándose, desde luego, con un vacío importante ante la pérdida de su familiar, pero también ante la pérdida ambigua, donde vemos que una cantidad innumerable de pacientes se quedan hospitalizados, en donde no se pueda tener acceso directo con ellos y tenemos que únicamente depender de estas plataformas, ¿no? Plataformas como WhatsApp, como lo que ahora mismo estamos haciendo. Entonces, en todo este contexto, los que son protagonistas hoy por hoy, bueno, tenemos al binomio indisoluble que es el paciente y la familia, muy, muy importante en cuidados paliativos, pero también tenemos hoy por hoy un contexto al que tenemos que voltear a ver, que es el profesionista y también su familia. El profesionista, por él, incluimos a médicos, enfermeras, laboratoristas, todos aquellas profesionistas que están hoy mismo laborando desde cualquier institución y no institución. Hay quienes se van de casa en casa un poco atendiendo esta parte clínica, pero sí dejando un toque de humanismo, dejando un toque de una atención que por hoy podemos reconocer que hace mucha falta. Ciertamente, esta cantidad de defunciones que hemos visto en nuestro país nos deja ver, además de este sistema de salud maltrecho, nos deja también ver esa necesidad tan grande que tenemos de la presencia y existencia de profesionistas de la salud mucho más preparados. En esto estoy incluyendo también psicólogos, terapeutas, tanatólogos per se, pero tanatólogos integrales, estos que tengan una formación plena, que sean capaces de identificar cuándo es el momento de poder acompañar en otro contexto tanto a la familia como al equipo de salud. Entonces, es importante voltear a ver todo este contexto del que hoy estoy hablando. Insisto, seguramente me quedaré corta si hoy nos tuviéramos esta oportunidad de darnos la vuelta hacia los hospitales, nos encontraríamos con un sinfín de historias. Si camináramos por estas calles que en este momento mismo no podríamos hacer por la solicitud del aislamiento,
nos encontraríamos un sinfín de historias. Así que, bueno, el único objetivo, además de hablar hoy de cuidados paliativos, también es invitarlos a esta reflexión. Desde esta postura, desde luego desde mi privilegio de poder analizar de una manera somera, de una manera ligera, sin filias, sin fobias, pero poner quizá aquí las voces de todas aquellas voces que han callado durante todo este tiempo. Ahora mismo me permitiré compartirles un poco del material que he preparado para ustedes, que tiene únicamente la intención de organizarme, tiene la intención de llevar paso a paso de cómo es que se ha conformado esta presentación. Muy bien, pues decía yo. Gracias. Listo, ya la tienen, la estamos viendo todos al mismo tiempo. Por favor, nada más háganmelo saber. ¿Estamos técnicamente bien? Sí, adelante, maestra. Perfectamente. Curar, ayudar, consolar o acompañar en este contexto de la pandemia por COVID-19. No es un juego de palabras, no es una elección de palabras, porque no es así. Es sencillamente este contexto que nos cubre en quienes nos dedicamos a esto de los cuidados paliativos. Citaba hace un momento al doctor Balmis y a su padre en ese diálogo en donde atendían a pacientes, en donde pues muchos de ellos ya no tenían opción de curación. Como no tenían opción de curación, pues bueno, era únicamente ayudar hasta lo medianamente posible desde el punto de vista orgánico. Y cuando ya no se conseguía esa organicidad, bueno, pues se pasaba un poco a consolar, no desde un rubro romántico de consolación, es decir, era manejar el dolor, lo que hoy conocemos en paliativos como el manejo del dolor, manejo de síntomas en general, y al referirme al acompañar, tiene que ver con toda esa bagaje de herramientas que se tienen en tanatología para acompañar desde la espiritualidad, entendiendo por espiritualidad algo muy diferente que no tiene mucho que ver con la religiosidad. Entonces, esto puede sonar un poco raro. ¿Cómo es que hablamos ahora de cuidados paliativos en la pandemia por COVID-19? Todavía recuerdo hasta hace unos meses cuando me atreví a preguntar bajo qué rubro nos enfocamos para los cuidados paliativos para pacientes con COVID. Me dijeron, la COVID solamente es una enfermedad muy relacionada con vías respiratorias que la mayoría de pacientes se recuperará. Entonces, para mí fue una sorpresa muy, muy grande el encontrar esta respuesta y desde luego la inquietud por saber más es la que hoy me ha llevado a compartirles esta información. Para colocar un poco en contexto, los cuidados paliativos sirven para esto, para ayudar a prevenir y a aliviar el sufrimiento físico, emocional y espiritual de los pacientes en situación de terminalidad. Esto es de una enfermedad con un pronóstico malo para la vida y ya en situación terminal. No me gustaría enfocarme del todo a lo que son cuidados paliativos que no tengan que ver con COVID. Si bien es cierto, esto también contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de la familia. Quizá el contexto difiere un poco con pacientes que ya se encuentran en cuidados paliativos y pacientes con
con infección por COVID. Entonces, otro contexto que nos cobija es este que ustedes ven aquí, aliviar el sufrimiento cuando curar ya no es posible. Paliar significa cobijar, palium, viene de palium, cobijar, sostener, contener. Y entonces, bueno, hagamos una revisión rápida de los cuidados paliativos en la infancia, hacia quiénes están dirigidos. Los conocemos como en 4 grupos: la situación, por ejemplo, en una situación amenazante para la vida, en la que el tratamiento curativo es posible, pero puede fracasar. Es un poquito distinta en el grupo 2, en situaciones en las que la muerte prematura es inevitable, con largos periodos de tratamiento intensivo, dirigido desde luego a mantener la vida del paciente, pero ya no hay una curación completa. Un ejemplo de ello es la fibrosis quística. En el grupo 3 nos encontramos con niños con progresión de su enfermedad, sin opciones ya de tratamiento curativo. El tratamiento es exclusivamente paliativo. Los más reconocidos y con los que he tenido la oportunidad de trabajar para Fundación Teletón son niños con enfermedades neuromusculares, específicamente chicos con distrofia muscular y otro tipo de distrofias, en donde, como está reiterado en el grupo, la enfermedad únicamente se hace referencia para recibir tratamiento paliativo. Y en el grupo 4 encontramos a niños con una situación de salud irreversible, pero que no progresa de ahí. Este tipo de pacientes también los encontramos en Teletón. Son niños con necesidades sanitarias muy, muy complejas que tienen que ver con parálisis cerebral, lesión medular y lesión cerebral muy grave. En cuanto a adultos se refiere, yo mencionaba que hay una serie de enfermedades que la situación sanitaria las dejó al margen de tratamiento, como son todas estas que ahora vemos: enfermedad oncológica, enfermedades cardíacas, pulmonares, demencia, el SIDA, enfermedad renal, enfermedad lateral amiotrófica, deterioro nutricional severo, enfermedades hepáticas, el Parkinson. Y ahora coloco en un color resaltado en rojo a la enfermedad por COVID. Cabe señalar que para el mes de mayo, bien, ahorita cito esta parte. Debo decir que cuidados paliativos tienen un marco regulatorio, una historia completa, que hoy por hoy no es el objetivo hablar plenamente de ella, simplemente para que se sepa que sí está bastante regulado, que sí tiene toda una instrumentación relacionada con la jurisdicción, con la legalidad, con el ejercicio de la profesión. Nada más para dar un contexto general, la Asamblea Mundial de Salud sobre el fortalecimiento de los cuidados paliativos, adoptada en el 2014, dice que hay que trabajar bajo estos rubros, bajo estos principios, que es aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran a la muerte como un proceso absolutamente normal. Y claro que con este enunciado podemos desplegar un sinfín de discusiones, un sinfín de comentarios relacionados como que la muerte como un proceso normal. Y claro, estoy completamente abierta a este planteamiento, y desde luego normalizar la muerte pues deja un sinfín de comentarios. También bajo el principio de que no se intenta ni acelerar ni retrasar la muerte. Integra desde luego en cuidados paliativos aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. Los cuidados paliativos también ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Mencionaba, me voy a regresar 2 atrás, esto que ustedes ven aquí, que tiene que ver con el número 11, la enfermedad por COVID, no estaba incluida dentro de las guías de atención para cuidados paliativos. Es en la asamblea, la 73 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud
donde se tratan diversos temas, desde luego, de salud y que tienen que ver con el diseño de nuevas guías, el diseño y toma de decisiones sobre nuevas patologías, sobre medicamentos y demás. Nos dice esto, que es importante atender de una manera segura, con tratamiento seguro, a personas infectadas por COVID-19. Poniendo particular atención, aquí resalta la importancia de los trabajadores de la salud. Entonces se los pongo en este contexto por si alguien está interesado en saber un poco más de la regulación en la atención de pacientes con COVID y, desde luego, el abordaje con mucho cuidado de los profesionales de la salud. Esta también es una guía editada en el mes de mayo del año pasado, en donde se incluye de una manera más certera a la enfermedad por COVID. Entonces, quien también esté interesado, esta guía, bueno, dice ahí que deben ser incluidos todos los pacientes y específicamente atender como cuidado paliativo o una enfermedad como cuidado paliativo, esta que tiene que ver con presencia de disnea y otros síntomas propios de la enfermedad, pero desde luego atender también soporte de índole social y psicológico y prestar importancia, nuevamente resaltar la importancia de los trabajadores de la salud por el efecto psicológico que está causando en ellos. Bien, nada más para recordar un poquito e ir aterrizando el por qué alguien dedicado a cuidados paliativos y atención tanatológica está hablando un poco con situaciones técnicas, con conceptos médicos y que tienen que ver con cómo vamos a ir acomodando cualquier persona que se dedique a atención de la salud mental. Es importante que reconozca estas entidades que ya mismo voy a presentar para de alguna manera enfrentarnos a este reto tan grande. Para empezar, cuidados paliativos se está enfrentando a un reto muy, muy importante, que es el relacionado con la falta de contacto físico con el otro. Es bien caracterizado que las personas en el equipo de cuidados paliativos suelen tener mucho contacto físico, suelen ser como muy amables, atienden con calidad, con calidez, con efectividad y con afectividad. Y entonces, ante la falta de contacto a la que nos ha llevado este virus, hemos quedado un poco al margen de poder desempeñar nuestras actividades más humanas y de gran contacto con todos los pacientes que someramente he descrito. Sin embargo, bueno, pues es importante que de alguna manera tomemos el control dentro de la medida de nuestras posibilidades, una vez conociendo cuál es la fisiología propia de la infección por COVID. Ciertamente no se puede tener el contacto que se tenía antes. Hay una barrera importante que es el uso del equipo de protección personal, el limitar el espacio de contacto del mismo ambiente a únicamente 10 a 15 minutos máximo, y ahí ya nos estamos arriesgando ante la posibilidad de contagiarnos por la generación de aerosoles. Entonces, uno de los retos más grandes ha sido hemos tenido que migrar a otro tipo de instancias como el uso de la tecnología, que si bien es cierto, no es lo deseable, no se ha descubierto toda esta posibilidad de seguir abordando bajo esta propuesta a los pacientes que hoy por hoy lo necesitan. Entonces, te presento las categorías clínicas de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, de acuerdo con la gravedad. Tenemos enfermedad no complicada, donde se presentan solamente síntomas locales en vías respiratorias altas y puede cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular, dolor de garganta. Y te puedo decir que en este sentido, el papel del psicólogo o del acompañante humanista es muy, muy importante.
El hecho de que nuestro paciente tenga que estar aislado está sujeto ya, está vulnerado ya a poder vivir diferentes situaciones en el rubro emocional, pero también está muy expuesto a que ciertas enfermedades mentales puedan ser un detonante. Entonces, cuando un paciente te busca vía remota para ser atendido en este sentido, bueno, pues no corres ningún riesgo al mantener un contacto a través de la pantalla para que este paciente sea acompañado. La otra categoría clínica la conocemos como neumonía leve. En todas las que te voy a hablar, el paciente se encuentra aislado. Es importante, sobre todo en esta parte de neumonía leve, seguir acompañando hoy por hoy al paciente de modo tal que tenga una efectividad en la resolución de su enfermedad. Pasamos al rubro 3, que es una neumonía grave, en donde muy probablemente el paciente ya no puede estar en su domicilio, ya tenga que ser atendido en el hospital. Y entonces aquí ya nos empezamos a encontrar con otro reto más, que es que al ingresar el paciente al hospital, se desprende de la familia. Y en ocasiones ese contacto también por cualquiera de las plataformas que ahora conocemos, pues se va a ver limitado, pues porque quien coloca en contacto al paciente dentro del hospital con la familia que se encuentra fuera del hospital, de pronto no es posible por la carga de trabajo, por las redes telefónicas, por un sinfín de situaciones. Entonces, seguimos enfrentándonos a retos importantes. Tenemos la cuarta categoría, que es con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, donde nuevamente me contextualizo igual que en el punto 3, seguramente el paciente ya está en el hospital con oxigenación suplementaria. También me gustaría citar en este punto que hoy por hoy, ante lo que cité anteriormente, donde los pacientes tendrían que ser separados de la familia, muchos de ellos hoy ya están optando por ya no trasladarse a los hospitales, sin mencionar que los hospitales tienen ya poco cupo. Entonces, pacientes que se quedan para su manejo en casa, a veces bien manejados con oxigenación suplementaria, no siempre se logra, pero podemos encontrarnos que se empiezan a presentar también otra serie de complicaciones por la ausencia, por la carencia, perdón, de tanques de oxígeno para recibir el tratamiento. Entonces, muchos de estos pacientes están presentando serias complicaciones per se a la enfermedad y están muriendo en casa. Nuestra labor como colegas, ustedes psicólogos, como acompañantes humanistas, tanatólogos, es un poco acompañar a la familia a evitar, sí, el desarrollo de un duelo complicado, pero también a comprender que toda esta situación va a tener una complejidad más adelante. Si bien es cierto, todos contamos con herramientas para desarrollar un proceso de duelo sano, también es cierto que el contexto no nos lo está permitiendo, no se está ritualizando a nuestros muertos, no se están cerrando ciertas situaciones inconclusas que se tenían en la familia, amén de mencionar que los familiares hoy por hoy experimentan una fuerte carga y sintomatología de culpabilidad ante la muerte de un ser querido. La entidad 5 y 6 es donde más nos ocupa la plática hoy, esta que tiene que ver con los cuidados paliativos, que es la sepsis y el choque séptico. Estos básicamente se atienden, desde luego, en una unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, en la unidad de cuidados intensivos hay médicos especializados en medicina intensiva, es decir, el abordaje del paciente de manera integral, evaluando su función cardíaca, su función respiratoria y con una serie de aparatos que le van a ayudar a sortear esta difícil situación. Pero hoy por hoy, los paliativistas, que en otro momento su incidencia y papel estaba fundamentalmente en la atención de pacientes con enfermedades terminales como las que ya mencioné anteriormente, pero fundamentalmente cáncer,
Hoy por hoy lo pongo de esta manera. Los paliativistas pueden contribuir sustancialmente en esta crisis, tratando con su enfoque, porque el enfoque es transdisciplinario, integral, sobre todo con el manejo de síntomas, que ya mencioné también, como es el manejo de síntomas refractarios, entre otros la disnea y el dolor, el delirium, etcétera, etcétera. También tienen los paliativistas una habilidad importante en la comunicación clara y abierta, sí con los pacientes, sobre todo en toma de decisiones, pero también con las familias. Ellos también son capaces de brindar apoyo espiritual. Estos serían los objetivos en la atención paliativa. Desde luego, aliviar el sufrimiento de la persona que va a fallecer y de quienes lo rodean, incluyendo a la familia y desde luego al equipo de salud, ya por sí muy afectado para estas alturas de la pandemia. En el inciso B es facilitar la despedida y evitar el duelo complicado y ofrecer la mejor atención paliativa durante el aislamiento obligado por la situación pandémica en la que nos encontramos. Entender las condiciones clínicas que mencioné hace una diapositiva es importante porque se tienen que tomar decisiones que tienen que ver con la vida del paciente. Y entonces, aquí te presento pues una propuesta tomada de otros países en donde efectivamente cuando el paciente presenta una complejidad bastante seria, en donde ya no va a haber una reversibilidad en relación a su enfermedad. Hay que tomar decisiones, hay que tener comunicación con la familia o con el cuidador en todo caso. Primero, como ves aquí, estableciendo la situación como ya no recuperable, basado en toda la serie de escalas con las que se apoya en cuidados paliativos para identificar el deterioro de la enfermedad o la progresión ya de la enfermedad. Entonces, una vez que se establece la situación como no recuperable, dependiendo del caso, siempre aquí hay que tomar en cuenta la condición clínica del paciente. Entonces, se informará a la familia, se tendrá un diálogo todo el tiempo que se pueda y sea factible con el paciente para que él mismo también sea partícipe de tomar decisiones. Y en todo caso, se debe de enfatizar todo el tiempo el compromiso de acompañar al paciente, que no se le va a dejar solo, que se le va a controlar el dolor y se le va a procurar confort. Desde luego la voluntad del paciente, dije yo, siempre debe de estar presente, reevaluar la condición física del enfermo cada vez que sea necesario, mantener la medicación para su control sintomático y rescate y finalmente informar al cuidador responsable o la familia de la situación crítica del paciente. Sin duda ustedes han escuchado más de una vez de las anécdotas que suelen encontrarse en los informativos donde el paciente que ya murió a la familia no se le ha informado y viceversa, el paciente que no ha muerto a la familia se le ha informado que ya murió. Esta es una situación que puede sonar peculiar, sin embargo, si se lleva a cabo un protocolo como este estilo, se garantiza un poco más la posibilidad de no equivocación, es decir, de personalizar el abordaje de cada paciente para evitar situaciones confusas como las que mencioné. Aquí te presento una tabla, si bien es cierto, está cargada, es tomada de esta fuente que tú alcanzas a ver, y bueno, con ella dice que tenemos que seguir una serie de lineamientos que estén enfocados en todo el tiempo para el abordaje de la complicación de la enfermedad para con los familiares. A grosso modo dice explicar que se ha producido un cambio en el estado del paciente. Si el paciente tiene bajo nivel de conciencia y no puede comunicarse, también se le dirá a la familia, se le advertirá de las condiciones. Y en estas circunstancias se les ofrece la posibilidad de ver brevemente al paciente. Nuevamente nos encontramos ante esta problemática en donde no se permite el paso de los familiares que no están infectados, desde luego a un área donde están en altísimo riesgo. Entonces, quizá aquí podemos deconstruir
un sinfín de estas posturas ante la muerte. Bueno, probablemente sea la última vez que el familiar vaya a ver con vida a su paciente afectado. En el caso de aceptar las visitas, se tendrán que someter a ciertas instancias que tienen que ver con no tocar al paciente. El tiempo de contacto será menor a 10 minutos y se utilizará siempre el equipo de protección personal. Si no es posible que acuda ningún familiar, pues entonces se tendría que hacer la despedida a través del uso de herramientas como las que hoy estamos ocupando, ¿no? Plataformas digitales y demás. Los integrantes del equipo de atención paliativa ofrecen al paciente el acompañamiento espiritual posible a la visita o la visita de algún ministro propio de las creencias religiosas de nuestro paciente. Y en el caso de presentar ya síntomas bastante graves como los que se señalan aquí, delirium, disnea, agitación, ahogo, angustia, etcétera, etcétera, se discute ya la posibilidad de la autorización del consentimiento informado y por otra parte de toma de decisiones como la sedación paliativa. También te lo pongo un poco para sustentar lo que hoy por hoy estoy diciendo. Es un flujograma donde nos habla qué hay que hacer después de una valoración a través de la escala funcional de fragilidad y entonces hacia dónde nos vamos ya con un adulto hospitalizado, hacia el lado de la pantalla, hacia el lado derecho, se pretende una atención de un paciente que no está en condiciones graves, pero que está hospitalizado finalmente. Hacia el lado izquierdo de su pantalla me refiero predominantemente a pacientes que están manejándose en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, ya casi para terminar el uso de este material que he preparado para ustedes, desde luego este enfoque multimodal en cuidados paliativos tiene que ver con la atención de la comunicación distante, es decir, en todo momento mantener comunicación no distante de lejanía, sino en todo momento preservar ese contacto de médico y familiares. El control de síntomas es muy importante y el manejo en cuidados intensivos sobre este tema muy recurrente en cuidados paliativos, que son los últimos días. En los últimos días abordamos la toma de decisiones, la sedación paliativa, una continuidad en la atención durante el fallecimiento, que ya he mencionado en breve, el encuentro para la despedida, cuando se puede, cuando no, pues habrá que tomarse otros recursos y la comunicación de malas noticias. Desde luego, con este enfoque multimodal hay que trabajar muchísimo, hay que entrenar a mucha gente. Ciertamente los cuidados paliativos que en un primer momento representaba como el fracaso en la atención médica, hoy los podemos ver como de gran utilidad para la atención de un paciente con infección por COVID en el ámbito grave. Y desde luego, dentro de otros retos de los que podemos seguir analizando en esta breve presentación, a corto y mediano plazo, desde luego, tener una capacidad de respuesta, porque esta no va a ser nuestra única pandemia. Desde luego nos encontraremos con muchas otras más, así es de que empezar a trabajar mucho en la capacidad de respuesta. Optimizar la cooperación y la coordinación, ya decía yo, los médicos intensivistas y los médicos paliativistas han trabajado codo a codo y creo que de todo esto se pueden salir con bastantes buenos resultados. Hay que mejorar mucho en el apoyo social, desde luego en el auditorio hoy mismo se encuentran psicólogos que creo que es importante empezar a trabajar en desarrollar estrategias que tengan que ver mucho con este apoyo social, que desde luego la necesidad es muy amplia. Evaluar necesidades emergentes propias de la pandemia, más retos a cubrir en el sistema de salud a largo plazo es el diseñar estrategias que integren los cuidados paliativos en el núcleo del sector salud, ya no verlos únicamente como aquellos profesionales que se dedican de muerteros, abro y cierro comillas,
sino, y tampoco aquellos profesionales que se dedican únicamente a consolar, a tomar la mano del enfermo en situación de terminalidad. Ampliar los planes de estudios, desde luego esto es muy, muy importante, los planes de estudio en medicina, en enfermería, en trabajo social, en trabajadores comunitarios, voluntarios, sacerdotes, religiosos, para incluirlos a todos ellos en estas competencias básicas para los cuidados paliativos. Establecer pautas y protocolos de respuestas ante diferentes etapas de la pandemia en materia de cuidados paliativos, decía yo, y no soy ave de mal agüero, es que hay que tener la conciencia muy clara de que esta no será nuestra única pandemia. Si hiciéramos una revisión de las pandemias en la historia de la humanidad, bueno, nos daríamos cuenta de que nos han acompañado en la vida por mucho tiempo. También tenemos retos, y estos tienen que ver con el personal de salud. Casi al inicio de la presentación hablaba yo de este dúo que es el enfermo y la familia, pero también el profesional de la salud y su familia. El profesional de la salud que no héroe, que no son luchadores de la primera línea de batalla, son profesionistas dedicados enteramente a la atención de pacientes humanos infectados, afectados por un virus. Luego les andamos diciendo héroes y por ser héroes se quedan al margen de la expresión de sus emociones y sentimientos y entonces vemos ahí un burnout bastante bien puesto. Entonces hay que fomentar la ética del cuidado, prevenir y manejar el estrés, eso es muy fundamental. Siempre que se sabe ante qué me estoy enfrentando, ante qué condición clínica estoy enfrentando, la información me remitirá a saber cómo abordar las cosas. Desde luego habrá estrés, pero el estrés será manejado de una manera diferente. Reforzar las medidas preventivas desde distintos enfoques. Reitero, la formación específica en la atención de pacientes con COVID. Si bien es cierto, cuando la COVID llegó a nuestro país, se desconocían muchísimos datos. Hoy por hoy la comunidad científica, médica, ha trabajado incansablemente en el desarrollo de tratamientos, de vacunas, de experiencias. En ese compartir de saberes se han generado muchísimos conocimientos que desde luego ya sabemos lo que hoy funciona, lo que no funciona tanto, lo que tiene que ver con el contagio, lo que tiene que ver con el tratamiento y la medicalización, lo que tiene que ver con el abordaje desde el punto de vista humanista. Preparar un plan desde casa, esto ya está quizá un poco obsoleto de decir preparar un plan, bueno, pues no, a estas alturas todavía hay familias que no logran reintegrarse, familias de trabajadores de la salud, que todavía optan por situaciones que tienen que ver de seguir al margen del trato con sus familiares. Y reitero el manejo del estrés durante la atención del paciente. Aquí te dejo mi correo por si tienes alguna pregunta o comentario, mi número de teléfono y mi agradecimiento por la atención prestada a este material, que sin duda me he quedado un poco corta, pero que te quise compartir un poco como guía para el entendimiento del tema. Escucho dudas, comentarios, sugerencias, debate, puesto que este espacio, desde luego, es para ti. El aerópago está específicamente diseñado, construido para, si bien para compartir saberes, también está para debatir, para deconstruir, para fijar posturas, en fin. Te cedo la palabra, querido maestro René. Sí, muchas gracias por la propuesta, apreciable amiga y maestra Maru. Pues vamos a proceder, colegas. Un poco la intención es que si tienen en este momento alguna pregunta que plantear, algún comentario, pues justamente esa es la intención, como ya les comentaba. Así que adelante, quien quiera participar puede tomar la palabra o levantar la mano.
Adelante, colega Eduardo, puede hacer uso de la voz. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Tenía una duda muy importante, la cual es cómo afrontar este fenómeno que dificulta el proceso de duelo, ya que este no nos permite manejar como comúnmente hacíamos los ciclos de despedida simbólicos que son tradicionales en nuestra cultura, como pues, el velar, enterrar, entre otras cosas. Entonces, como psicólogos, ¿cómo nos adaptamos a este nuevo proceso de acompañamiento? Sí, adelante, maestra. Muchas gracias. Haces un planteamiento muy, muy importante, ya que es la constante, es cómo nos adaptamos a esta nueva entidad de acompañar al paciente, bueno, a la persona, a la elaboración de su proceso de duelo. Si bien es cierto, en tema de evolución de un proceso de duelo, como psicólogo, puedes contar con un sinfín de herramientas, estas que tiene Warden o que tiene Elizabeth Kubler-Rose, en fin, todos los que ya sabemos. Sin embargo, hoy por hoy lo que ha funcionado es la escucha del paciente en sí mismo, sin de la persona en sí mismo, perdóname, de la persona que está en proceso de duelo, sin la intención de revictimizarlo, sin la intención de dañarlo, con la narrativa nuevamente, de contar qué fue lo que sucedió. La psicología dice que cada uno de nosotros contamos con herramientas y recursos psicológicos que nos acompañarán para desarrollar adecuadamente nuestro proceso de duelo. Ciertamente no se puede ritualizar como estamos acostumbrados en el entierro, el velorio y demás, pero existen otro tipo de herramientas que, si bien es cierto, si da ansiedad porque no lo puedo hacer en el momento en que el familiar o ser querido falleció, podemos acompañarlo desde otras instancias. Yo he acompañado y me ha funcionado utilizando la terapia narrativa, los discursos narrativos para el acompañamiento de este tipo de personas en proceso. Y no solamente por COVID, también he tenido la oportunidad de acompañar a la elaboración del proceso de duelo a personas que no han muerto por COVID, pero que lamentablemente ante la pandemia nos hemos encontrado justamente con estas situaciones de no poder ritualizar. ¿Qué funciona? La escucha. ¿Qué más funciona? Ritualizar con lo que tengas a la mano. A través, cuando digo lo que tengas a la mano, es el uso de herramientas como son la cibernética, como son el contacto a través de una computadora. Muchas gracias. ¿Algún otro colega o alguna otra colega? Okay. Mientras piensan la pregunta, digo, es importante aprovechar la presencia de la maestra Maru. Yo quisiera preguntar lo siguiente. Sabemos que se trata de un virus extraño, de un virus ajeno, que de alguna forma viene a irrumpir y a trastocar todo un sistema de significados a nivel social, científico, espiritual, lo que tenga que ser. Sabemos que es un virus nuevo en ese sentido. Y entonces, en tanto es nuevo, pareciera que quienes fungen como representantes de la salud, pues también se ven convocados. Ya lo planteaba de forma muy clara la maestra Maru. Se ven convocados porque también ellos empiezan a experimentar cierto grado de ansiedad, de angustia, de frustración, de ambigüedad, confusión, lo que tenga que ser. Entonces, sabemos que está trastocando a la propia ciencia, porque en efecto no es capaz de responder tan claramente
respecto al dinamismo del propio virus. Entonces, desde esta perspectiva, en tanto que un profesional de la salud que está en primera fila también está siendo atravesado por esa ansiedad, por esa angustia, porque en efecto no es, o sea, no tiene claridad, no hay posibilidad de ejercer control y prescripción inclusive respecto a qué pudiera ser como lo más favorable para X paciente que está padeciendo COVID. En verdad, ¿es operable este asunto de los cuidados paliativos? Digo, a propósito de la propuesta multimodal, ¿no? En donde se habla de disminuir el dolor, de atención durante el fallecimiento o de promover la despedida. ¿Está siendo operable? Porque pareciera que los propios profesionales de la salud están ahí asumiendo una postura un tanto distante, en donde si bien es cierto, únicamente están procediendo con hacer uso de estos medios virtuales y proceder a la despedida, pero me sabe a una despedida un tanto mecanizada, ¿no? Como el cliché de lo que va a implicar siempre la despedida. Entonces, ¿es operable en estos tiempos? Y la práctica de los cuidados paliativos. Y la otra pregunta sería, ¿en verdad no estamos en un momento histórico en el que se están de alguna forma más bien generando muchos dilemas bioéticos en términos de atentar frente a los principios de autonomía, del ejercicio de voluntad, libertad, decisión, etcétera, ¿no? Entonces, maestra, ¿qué pudiera compartirnos al respecto? Empezaría por contestar tu pregunta 2. Efectivamente, ante la pandemia, se han emergido con mucha claridad un sinfín de aspectos bioéticos muy relacionados con la toma de decisiones. De pronto se escuchaba por ahí la constante de paciente con 60 años ya no será partícipe de ser intubado en caso de que requiriera una intubación. No es así. Recordemos que los aspectos bioéticos tienen que ver con el ejercicio así de la profesión de no maleficencia, es decir, no dañar, no causar daño específicamente añadido al que ya tiene el paciente. Si bien es cierto, esta pandemia también nos convoca a marchas como aprisa y veloz, a volver a revisar todo el contexto bioético, muy enfocado a tomar decisiones, pero sobre todo al ejercicio de la profesión en sí misma. Y quiero aunarme con esta respuesta hacia tu pregunta primaria, que tiene que ver con ¿es operable esto de los cuidados paliativos ante este contexto? Pudiéramos, te lo voy a contestar de alguna manera un tanto coloquial, mi querido René, es lo que hay. Tampoco es válido, y también está sustentado en aspectos bioéticos, es válido hacer lo que se puede hacer hasta donde se puede hacer con lo que hay. Más allá no se puede. Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista humano, lo más que podemos hacer por el paciente sufriente es darle confort, quitarle el dolor, mantenerlo cómodo para que pueda morir de alguna manera lo menos sufriente posible. A mí me gustaría citar aquí a manera de analogía el libro de la ridícula idea de no volverte a ver de Montero, en donde Marie Curie misma, el premio Nobel de Química, en donde ella misma estaba experimentando
los embates del cáncer en su frágil cuerpo por el descubrimiento tan importante que estaba haciendo a la química. Si bien es cierto, estaba abonando en mucho a la química, pero al mismo tiempo estaba cobrando, la química estaba cobrando una fuerte factura en términos de su salud. Entonces, hacer lo que hay, con lo que hay, en miras de ofrecer desde el punto de vista bioético un adecuado confort al paciente, a la persona que ya mismo está siendo atravesada por esta problemática, por este organismo, mismo que no vemos más que en el laboratorio, pero que está causando el serio daño. Entonces, espero haber dado respuesta a tus preguntas, querido René. Muchas gracias, maestra. Ok, ¿alguna otra pregunta que quisieran? Adelante, colega Jesús, lo escuchamos. Bueno, a mí me gustaría hacer una puntualización o más bien preguntar acerca de esto que dijo hace rato aquí nuestra apreciable Maru, de que estos profesionales de la salud que hoy en día están en primera línea, como muy se dice en los contextos de comunicación, pareciera que usted mencionaba de que no son como tales héroes, ¿no? Porque muchas veces se les ha dicho de esa forma. Eso me hace pensar un poco en esta carga que se le otorga a este profesional al ponerle ese nombre, héroes que están al frente. Sin embargo, se pierde esta noción de sujeto, ¿no? Porque convengamos de que no todos los que están en esa primera línea están porque quieren. Pero hay gente que tiene familia y pues médicos que quisieran estar mejor en casa resguardados que arriesgar su vida. Y sin embargo expresar este deseo, este deseo de estar en casa, podría ser reprobable para la misma sociedad, como diciendo, es que se podría hacer referencia incluso al juramento hipocrático, de, bueno, y que estás faltando a ese. Entonces me llamó mucho la atención esa puntualización que hizo durante su ponencia. ¿Qué nos podría comentar acerca de eso? Sí, ciertamente creo que a manera de reconocimiento fue que surge este mote de nuestros héroes. Sin embargo, cuando conoces a tu héroe te defrauda y ya no te va tan bien. Es un pequeño chascarrillo, pero este mote surge de ahí. A mí me parece que lejos de reconocerlos como o nombrarlos, da igual como los nombres, con todo respeto, claro, el asunto es siempre reconocer la actividad, bien dices, bueno, son profesionistas que están ahí bajo el juramento hipocrático, ejercen la profesión y bueno, el que no quiere ejercerla pues no está y listo. Hay una complejidad importante que como psicólogo seguramente lo entenderás mejor. Ante un tinte despectivo, la persona termina siendo termina adoptando tesituras despectivas hacia sí misma. Y en este sentido, cuando les llamamos héroes, tiene una connotación y una carga importante psicológica que de pronto suele ser mucho más pesada que el mismo ejercicio de la profesión. El sostenerte como héroe no te permite visibilizar, externalizar mismo las emociones, los sentimientos, lo que derive de la atención de los pacientes por COVID. El tener el contacto día a día con la muerte, el tener contacto día a día con un fracaso
abro comillas, con un fracaso a la terapéutica médica, tampoco es sencillo de reconocer. Me parece que no está incluso de más ponerles un tinte de esta manera a nuestros héroes, ¿no? Sencillamente, si queremos agradecer y lo he dicho en otro momento, mi reconocimiento y agradecimiento completito para este tipo de profesionistas que hoy por hoy están atravesando situaciones complejas dentro de las instituciones y fuera de ellas, porque han tenido que suprimirse del contacto con sus familiares, con sus seres queridos. Esta es mi postura. Reitero mi agradecimiento, reitero mi solidaridad con todos los profesionistas y mis colegas mismas que hoy por hoy están al frente de un paciente que está atravesado por una enfermedad que es la COVID-19. Muchas gracias, Maru, por la respuesta. ¿Algún otro colega? Aprovechando el espacio, cuando hablamos de cuidados paliativos e implica de alguna forma también acompañar a la familia, hace rato hacías la precisión de que efectivamente hay duelos complicados, duelos ambiguos que se están generando por parte de los deudos. Y en este tenor, los cuidados paliativos, ¿hasta qué momento llega como el proceso de intervención o el proceso de acompañamiento? Porque digamos que ya migra a un acompañamiento tanatológico, ¿no? Porque entonces ahí tendríamos que un poco dimensionar esos límites entre lo paliativo y lo tanatológico. ¿Qué nos quieres compartir al respecto, apreciada amiga? Mira, desde la experiencia, me gustaría referirme a las actividades que tenía en Fundación Teletón, en donde los niños con enfermedades neuromusculares eran acompañados. Ya vimos en la categorización, es un tipo de acompañamiento que tiene que ver con los cuidados paliativos. Y me parece que este es el momento también para precisar que cuando hablamos de cuidados paliativos no me estoy refiriendo a los últimos 6 meses de vida como lo dictamina la Organización Mundial de la Salud, sino es desde el mismo momento en que el paciente requiere de atención especial, donde avisoramos que es una enfermedad con un pronóstico malo para la vida y que en algún momento se introducirá a una terminalidad de la misma. Entonces, había todo un protocolo en donde se acompañaba al paciente que se sospechaba con una enfermedad neuromuscular, específicamente distrofia muscular, en donde sabemos que es un gen que domina en la madre y que lo transmite hacia los demás seres, a los demás hijos, que son los exclusivamente afectados los hombres. Entonces, para diagnosticar, para sustentar el diagnóstico, había que hacer una serie de estudios genéticos de laboratorio para confirmar que la familia estaba afectada por esa afectación genética especial. Desde ahí se acompañaba al paciente a recibir la información, desde luego no con el niño, salvo situaciones especiales, se le transmitía la información a los padres y ahí arrancaba el acompañamiento durante el tiempo que estuviera en la institución. El acompañamiento consistía de aspectos psicoeducativos fundamentalmente y la identificación de necesidades emocionales especiales, en donde el equipo multidisciplinario abonaba desde su especialidad para que la familia recibiera un acompañamiento integral. Una vez que el paciente moría, se quedaba con el proceso de duelo o en la elaboración del proceso de duelo para vigilar justamente que el duelo se estuviera desarrollando en términos
generales sanos y funcionales, conocidos desde el punto de vista psicológico. Con este ejemplo me gustaría trasladarlo al ámbito en la oncología. Pacientes con cáncer regularmente no son acompañados al recibir el diagnóstico de cáncer. El paciente es abordado como un tiempo después de que ya está en tratamiento y cuando va a empezar a recibir tratamiento específicamente que tiene que ver con cirugía o con farmacología. En todo este momento, el equipo de cuidados paliativos se hace contacto con él y con su familia, en donde se le da intervención, desde luego, también a la familia que está siendo atravesada por el diagnóstico que ha recibido su familiar. En este discurso podemos encontrar un sinfín de situaciones que tienen que ver con el paciente y con la familia. Si bien es cierto, al morir el paciente nos quedamos en un acompañamiento tanatológico, que a veces no se vislumbra bien el límite entre los días finales y los días posteriores a la muerte. Se parecen mucho esos momentos, mucho. De hecho, a veces ya a la familia la podemos seguir acompañando, pero prácticamente vino trabajando todo su proceso y lo único diferente es que la presencia del ser querido ya no está. Ciertamente la postura desde la psicología es, reitero, que todas las personas contamos con herramientas psicológicas efectivas para poder desarrollar un proceso de duelo funcional. Sin embargo, para mí, en mi caso que no soy psicóloga, comprendo de ese tipo de procesos y me parece que durante todo el proceso de la enfermedad, la familia y desde luego el paciente ya fue trabajando situaciones que tienen que ver con el duelo. No sé si fui clara. Sí, apreciable maestra y amiga Maru. Y justamente hacía esta puntuación porque pareciera que mucho antes de la manifestación de la pandemia, digamos que la función de los cuidados paliativos únicamente había quedado en el reducto de los efectos de la cirugía o la atención farmacológica, ¿no? Como en una sola dimensión que tiene que ver justamente con la mitigación del dolor. Pero al principio nos precisabas que hay otras dimensiones en las que también incide, digamos, la función de los cuidados paliativos, y en tanto prevalece un equipo transdisciplinario que sería como siempre el ideal, por supuesto que pudiésemos pensar en esa noción de lo que va a implicar esa muerte digna, ¿no? O de dignificar el proceso de muerte. Entonces, pues bastante interesante. Pues no vamos a monopolizar la palabra. Creo que hay otros colegas, preguntas, comentarios. Aquí tenemos a una colega. Adelante, colega Ámbar, si gusta puede tomar la palabra. Adelante. Ok. Solamente estamos leyendo el asumir la pérdida como tal, la relación del enfermo con la familia, el duelo. Okay. No sé si quisiera aclarar su comentario, colega Ámbar. Buenas noches, profe. Lo que había mencionado la maestra, en un momento dijo de que en los cuidados paliativos no se termina, o sea, no se culmina hasta la muerte del paciente. Ahí pues, podría dar entrada a terreno psicológico, a nosotros como psicólogos, y dar como cierto enfoque al terreno tanatológico. Por eso ahí el paciente se puede dar como asumir la pérdida de la familia, o sea, como psicológicamente hablando,
entrar, se supone en duelo y tienen que ver cómo se dio el proceso de la muerte de su familiar, porque siendo sinceros es un tema delicado de sobrellevar, entonces pues a enfocarnos en el duelo y creo que ahí es donde se da, bueno, digo que se da ahí el, el cierre, o sea, la separación de los cuidados paliativos junto con la tanatología. Ajá. Y, pero en similitudes se puede decir que las dos asimilan la muerte como tal, o sea, muerte como un proceso completamente normal y lo que se había quedado fue en un ejemplo que había dicho de la parálisis cerebral. Ujú. Eh, bueno, pues se me llamó la atención porque eh, siempre da como que un enfoque eh, paliativos, sí, paliativo, cómo cuidar al enfermo. eh, Había ciertas instrucciones que había dicho en este proceso de que, dependiendo la espiritualidad, dejando de lado un poco la religión, y había otra pequeña parte que también se puede dar como cierto punto a la religión. Bueno, sí se separa, pero también se puede dar como eh, eh, el enfoque al paciente dependiendo la religión esté llevando durante su vida. Y fue lo que se me había quedado como tal. Y gracias. Adelante, maestro Maru, no sé si guste retroalimentar algo. Sí, creo que sí. Ámbar, muchas gracias por el interés. Mira, ciertamente creo que es importante precisar la tanatología per se. eh, es, Tiene un sustento claro con su fundadora Elizabeth Kubler-Ross, en donde recordemos que ella específicamente psiquiatra, hizo como una observación detallada, una observación eh, que, que, empleaba más bien, durante la etapa final de la vida de sus pacientes, en sus salas de observación, ella abordaba a los pacientes en fase terminal y es de ahí de donde podemos ubicar sus etapas de las que están tan mencionadas en el proceso de duelo. Y entonces el ejercicio de la tanatología sí tiene que ser un ejercicio profesional, responsable, con el conocimiento de las diferentes posturas, sí es ciertamente desde lo psicológico, pero también con un toque humanista. Ahora bien, un tanatólogo se encuentra inserto en el grupo, el equipo de cuidados paliativos. Si bien es cierto, en ocasiones no ejerce de una manera deliberada su función, como es el conocer las etapas de duelo y el conocer las respuestas humanas en todo su contexto, sí es un personaje partícipe en toma de decisiones, en consensos, en equipos de diálogo para tomar decisiones respecto de la evolución del paciente. Cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos precisamente de toda esta serie de situaciones que tienen que ver, sí, con la atención del paciente, de la persona que se encuentra mediatizada por una enfermedad, en donde requiere de ser atendida por diferentes instancias, desde luego el médico, desde luego trabajador social, psicólogo, tanatólogo, una enfermera, fisioterapeuta, nutriólogo, etcétera, etcétera.
Y si de pronto da la impresión de que los cuidados paliativos se reducen un poco nada más a la intervención manufacturera relacionada con el cuerpo, así en sí mismo no lo es. Si observáramos un proceso desde que empieza hasta que termina, hablando de alguna persona mediatizada por alguna enfermedad terminal, nos encontraríamos que desde inicio, desde que ya el paciente ha recibido un diagnóstico con alguna enfermedad terminal, el paciente en sí mismo arranca con un proceso de duelo y a la par la familia también. Cada quien con sus discursos diferentes, cada quien con sus afectaciones diferentes. En ocasiones, el paciente mismo es el que resuelve de una manera, abro comillas, más rápido la aceptación del proceso en el que se encuentra inmerso, no así la familia. Cuando la familia no está del todo aceptante de esta situación y condición del paciente, es ahí donde incide un poco un tanatólogo, pero un tanatólogo integral, es decir, que comprenda de procesos humanos, que sepa del proceso de duelo y sus etapas, que no son lineales, que tienen sus altibajos, que la podemos ver de sus diferentes posturas y que sea acompañado hasta el final de la vida del paciente. El paciente en ocasiones toma una trayectoria diferente, es decir, él se ocupa de su enfermedad, de recibir sus tratamientos, sus atenciones, de acudir a citas o no, de tomar decisiones o no con respecto a su tratamiento. Pero la familia en ocasiones se queda al margen de solamente estar como simple expectante de la evolución de la enfermedad de su familiar. Obviamente, no se reduce, un poco como dijo el profesor René, no se reduce a la despedida. De hecho, mi postura desde el punto de vista narrativo y en manejo de procesos de duelos desde la narrativa no está enfocado a despedirnos, está enfocado más bien a conciliar, a decir un hola de nuevo, a tener un vínculo nuevo con esa persona que ya no está en esta vida, en este plano. Entonces, no se reduce solamente a una temporalidad, de aquí a acá son cuidados paliativos y de aquí para acá es un acompañamiento tanatológico. Espero haber retroalimentado de una manera un poco más entendible, Ámbar, y si no, pues aquí estoy a tus órdenes. Una disculpa si medio me trabé. Es que, bueno, apenas estamos iniciando con la carrera y, y luego hay, no sé si a usted le pasó en su momento, pero estamos aprendiendo y a veces se da el nerviosismo. Tiene bastante tiempo que no veo al profesor René y pues así, pero gracias. Sí, es el impacto que causa el profesor René, casi siempre. No, descuida, Ámbar. Lo importante es que quede como que mi función desde el ámbito académico haya sido cubierta. Es muy, muy importante lo que se dice y lo que no se dice es de gran impacto para las personas a quienes estamos formando o quienes se forman a través de nosotros con ciertos conocimientos. Estoy a tu entera disposición, Ámbar, para cualquier otro comentario y resolución de alguna duda, si es que pudiera ser el caso. Bueno, no es como una duda, pero me llamó la atención algo. Espero, no sé si hay todavía tiempo. ¿Sí hay? ¿Sí puedo? Adelante, apreciable colega, aquí tenemos a la maestra Maru, un poco para aprovechar sus conocimientos. Adelante. Es que ya veo que usted había comentado en una diapositiva que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, sobre el cuidado del COVID, su definición decía que los cuidados paliativos incluyen, o sea, no limitarse al término de la vida
humana, sí, el cuidado humano, y interviene paliativamente integrándose con el tratamiento curativo, básicamente cuidado paliativo incluyendo la disnea o otros síntomas, ajá, en, en un soporte social y podía y otros en cuidado para las personas afectadas por COVID. Hice una media traducción. Lo que me llamó la atención fue que involucra a todos al cierto medio de la salud, doctores, enfermeras, etcétera, pero no hay un cierto punto de a lo que son los psicólogos o al tanatólogo integral que había comentado usted, maestra, ahorita. Y así que en mi caso podría decir que eh, se da una similitud para mí con los trabajadores sociales. Ajá, porque no hay no hay una mención como tal del psicólogo y bueno, se me dio, me llamó la atención eso, pero solo era un comentario, no, y pues ya. Ok, sí, gracias, Ámbar. Yo presenté un par de documentos que creí pertinente porque ante la duda de cómo es que los paliativistas se van a encargar de los pacientes afectados por COVID-19, si todo está de la injerencia del médico intensivista por la afectación a la que hacen referencia la mayoría de los pacientes afectados por esta enfermedad. Y entonces no era, digamos, hasta mayo no era obligatorio el que los enfermos por COVID recibieran una suerte de atención dentro de los cuidados paliativos que ya he especificado. Es decir, únicamente se reducía la atención de los síntomas propios del COVID y todo lo inherente y complicaciones propias de la enfermedad. El paciente era atendido como cualquier otro. Se le da un plus y es integrada más bien la enfermedad a las nuevas guías, que las guías nos ayudan en mucho para tener una manera ordenada, una guía justamente de cómo atender una entidad que hasta el año pasado era desconocida para el personal médico, ¿no? Se desconocía cómo era el medio de transmisión, el mecanismo de transmisión, cuál era el potencial contagio, qué órganos eran afectados y demás. Por eso es que se introduce la enfermedad como tal a las guías. Y el otro documento que mostré estaba relacionado con un acuerdo que hace referencia a la atención segura, desde luego dice ahí, una atención segura para el equipo de salud y ciertamente no menciona psicólogos, tanatólogos y otro tipo de personajes que se conoce que son quienes integran una institución para el abordaje de cualquier persona enferma, entendiendo prioritariamente que la atención al cuerpo es eso, la atención prioritaria. Más adelante vendrá per se seguramente la modificación, si es así, o la confirmación de la atención segura de parte de otros personajes de la salud, como son los psicólogos y trabajadores sociales. Ahora, cabe señalar que hay instituciones donde sí trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, nutriólogos y demás, que cuentan con su equipo de protección personal, es absolutamente válido, es absolutamente importante e imprescindible que sigan de antemano atendiendo a los pacientes, siempre y cuando cumplan con sus aditamentos especiales para introducirse al área COVID. Creo que ahí, aunque no aborde específicamente psicólogos, siempre que estés inmersa en un equipo de salud y que cuentes con tu equipo de protección personal,
no veo ninguna problemática para que tú pudieras seguir ejerciendo tu profesión. Muchas gracias, maestra Mago. Por ahí hay una mano levantada. Se trata de la colega Florencia Vargas. Adelante, puede hacer uso de la voz, colega Florencia. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Adelante, Florencia, y lo escucho bueno, perfecto. yo entro un poquito tarde a la... Muy bien, gracias, buenas noches, saludos desde Hidalgo. Pues, bueno, yo ya entré un poquito tarde, pero me gustaría que comentara un poquito, tal vez esto ya lo tocó, pero algo que me ha dado vueltas, yo me dedico a la atención clínica en depresión y acá, en Pachuca Hidalgo, y bueno, algo muy interesante pues un tema que me ha dado vueltas es que la gente que ha perdido familiares por la situación del COVID, pues mucha puede estar en shock en este momento o bueno, desfalcada económicamente, entonces pues tal vez no se van a acercar ahorita, luego. Pero más adelante pienso que va a haber mucho trabajo en ese sentido para los terapeutas. Mucha gente va a salir de ese shock, va a empezar a tener recursos o va a resentir la pérdida desde otro enfoque que va a estar, digamos, reflejándose ya en la demanda de atención de la terapia. ¿Qué nos recomienda para ese tiempo? Porque yo pienso que se va a dar en el transcurso de este año o el próximo, o sea, no pienso que es luego. Yo he preguntado con algunos colegas y todavía la demanda de atención es baja para todo lo que ha pasado, muy baja. O también de los médicos, ¿no? Pedir su asistencia psicológica también es baja porque están muy ahorita todavía con esto asimilándolo. Pero pienso que en unos 8 meses, por ejemplo, puede darse un aumento de esta situación. No sé usted qué opina de esta situación o cómo lo ve usted con su vasta experiencia. Muchas gracias. Gracias, Florencia, por su pregunta. Creo que me gustaría plantearlo en dos aspectos fundamentales. El primero, que tiene que ver con el equipo de salud. Mencionaba durante la presentación que es importante, y ya en algunas instituciones lo hacen, trabajar aspectos relacionados con la prevención de burnout a través de diferentes herramientas y programas, con sesiones periódicas con psiquiatra, con psicólogo, y el seguimiento y mantenimiento individualizado del profesionista de la salud. Hay instituciones que sí lo tienen de manera programada, hay instituciones que lo tienen a demanda, es decir, si el médico o enfermera o cualquier otro integrante del equipo de salud requiere atención personalizada e individualizada, se le hace referencia, se le agenda la cita y se le da la intervención. Trabajar en programas en la prevención del burnout siempre ha sido muy, muy importante. Hay instituciones que sí lo tienen como un programa ya regular, y hay otras instituciones en donde se quedó en vísperas de echar a andar el programa. La atención de las enfermeras, por ejemplo, donde el acercamiento es continuo, no tanto como del médico. Se trabaja a través de programas, no precisamente psicológico, pero sí con un enfoque muy relacionado con la descarga emocional a través de actividades diferentes. Arte, pintura, música, en fin, otro tipo de actividades. Y la otra parte en la que creo es importante atender y podemos tomarla, por eso enfatizaba en que los profesionistas de la salud tienen muchísimo trabajo por hacer en adelante, creando justamente programas que se adapten empáticamente a este grupo de personas que hoy por hoy está desprovista.
El DIF, por ejemplo, en algunas entidades en donde me han invitado a trabajar, adopta programas periódicos que tienen que ver con el uso de las plataformas como esta para atender a grupos poblacionales en su momento. Se trabaja por grupos etarios, es decir, adolescentes, adultos mayores, en ejercicios un poco académicos como estos, más de psicoinformación, atendiendo sí, la identificación de problemas y alteraciones ya en la situación de salud mental, pero sí rescatando el diseño propio de herramientas personalísimas con cada uno de ellos. Si bien es cierto, no es lo óptimo, se trabaja con los recursos que hay, se deja un poco en la conciencia y en la inquietud, se siembra la semilla al grupo poblacional con el que se trabaja y de ahí podemos darle seguimiento. Pero para concentrar a esos grupos etarios es importante tomarlos desde antes y creo que es ahí donde podemos incidir todos los equipos de salud mental. Cuando en las instituciones donde se atiende paciente con COVID, es importante que además de darles todos los documentos propios de la defunción del ser querido, se les diera también una referencia y contrarreferencia que tuviera que ver con la obligatoriedad, abro comillas, de dar un seguimiento a la salud mental, pero no los podemos tomar de otro lado más que de las instituciones donde sabemos que sí es seguro que están atravesando ya problemas, entrando más bien al complejo del desarrollo de su proceso de duelo. A mí se han acercado personas que me han conocido a través de estas plataformas y que doy acompañamiento a través de plataformas virtuales, sí, un poco en el tenor del acompañamiento tanatológico por la muerte, es decir, por la familia que está atravesada por la muerte de un familiar por la COVID. Pero creo que sí tenemos mucho que hacer, insisto, en esta parte fundamental donde haya esta conexión entre la institución del paciente, donde murió el paciente y la familia. Y si no, los vamos a perder, si no los tomamos desde ese momento. Y si no, trabajar fuertemente con las instituciones como el DIF o como otras instancias para darle un seguimiento y una continuidad a todo esto. Sí, muchas gracias. Creo que es muy valioso esto que dice de la referencia y contrarreferencia, ¿no? Ahí ya no se pierde. Y sí, realmente pienso que sí va a haber un aumento de atención en los últimos meses por esta cuestión, por las condiciones, ¿no? Que la gente ya empieza a asimilar cosas y va a requerir del proceso de parte de nosotros. Sí, creo que es muy importante ya estar trabajando estos espacios, bueno, me parece que sirven de una muy buena plataforma para echar a andar nuestras habilidades, nuestra imaginación, tenerlo con los recursos que tenemos, empezar a implementar programas a corto, mediano y largo plazo, en micro, en macro, con nuestros más cercanos, incluso podemos empezar a incidir ya con nuestros más cercanos. De hecho, la función de estar reforzando el ponte el cubrebocas, lávate las manos, guarda la sana distancia y que utilizamos en la mayoría de las ocasiones nuestras redes sociales también servirían de una buena plataforma que quizá no pesquemos de bote pronto esta necesidad de apoyar de manera inmediata, pero hay que hacer labor, hay que trabajar y mucho, sobre todo los trabajadores en el rubro de la salud mental van a ser muy necesarios en el diseño de programas especiales para que un poco paliemos esta situación tan violenta, tan choqueante por la que estamos atravesados.
Maestra Maru, muchas gracias por su valiosa respuesta. Hay una mano levantada, no sé si existe posibilidad de responder a una última pregunta, ¿parece? Sin problema, René, yo me voy hasta que tú me digas. Adelante. Ok, adelante, colega Ámbar, por favor. Creo que es Yuridia González. No levanté la mano. Es Yuridia González. Adelante, Yuridia. Ok, creo que fue algún error de dedo por parte de la colega Ámbar porque tiene la mano levantada, pero bueno, ya nos clarificó que no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a proceder al cierre. Maestra y amiga Maru, pues muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu experiencia y conocimiento que posees respecto al tema abordado. Espero que no sea la única vez. Es muy probable que pues, solicitemos tu valioso apoyo porque finalmente esa es la intención, ¿no? En principio planteamos que tenemos que proceder a ir como actualizándonos en estos rubros de lo tanatológico, de lo que implica la psicología clínica y sobre todo generar esta especie de interacción que es como muy medular para poder continuar enriqueciendo lo que representa nuestra labor terapéutica, nuestra labor médica, en donde ahora sí que independientemente de la profesión que se trate, pues siempre le abona. Y por supuesto que estamos aquí en la posición de asumirnos como eternos aprendices y siempre estar como dispuestos al conocimiento. Igualmente,